Bueno, en esta tercera parte vamos a estar abordando el complejo de chinches fitófagas que están asociadas al cultivo de soja. Con respecto a esta especie o a este complejo, primeramente vamos a hacer la siguiente aclaración, que justamente todas las chinches fitófagas se caracterizan por tener un aparato bucal picador suctor. Recuerden ustedes que ese aparato bucal es diferente si se trata de una especie fitófaga, es decir, que se alimenta de tejido vegetal, en comparación con aquellas especies de chinches que son predadoras, es decir, que cazan y que en realidad se están alimentando de la hemolinfa de otra larva, por ejemplo, en el caso de Podicus que ya describimos en la parte 2. Entonces, en el caso de un insecto que sea fitófago, siempre el aparato bucal picador suctor es recto y alargado. En el caso de una especie que sea predadora, ese aparato bucal es curvo y corto. Entonces está la primera característica que debemos observar en una chinche. ¿Cómo es su aparato bucal? Si es recto, si es curvo, y de esa manera nosotros vamos a saber de qué se está alimentando. Bien. Con respecto a las chinches en realidad la primera vez que en el mundo se supo que las chinches causaban problema y causaban el baneo de los frutos fue justamente acá, en la Estación Experimental de INTA Paraná. Inclusive en ese momento el ingeniero Vicentín lo que decía a través de un reportaje que le hicieron es: usted tiene la opción la soja o la chinche. Fíjense ustedes que esto es de la década del 70, o sea, más específicamente está publicado en la revista Dinámica Rural de 1974, donde realmente la importancia o la relevancia que tenía para la producción de soja era las chinches, es decir, las chinches comprometían el rendimiento que prácticamente no se podía cosechar si no se hacía un control eficiente de la población de chinches verdes. Con respecto al complejo de chinches, vamos a estar describiendo cada una de ellas. La primera de ellas, entonces, es la chinche de la alfalfa o Piezodorus guildini. Esta especie es una especie que se distribuye en el neotrópico, o sea, desde el sur de Estados Unidos hasta la Argentina, tiene una preferencia por las fabáceas y sí por las leguminosas, y es de todas las chinches las que tiene menor tamaño corporal en su estado adulto, ¿no? Tiene esa coloración verde, un verde intenso, y normalmente tiene una línea transversal a nivel del tórax, que es diferente si se trata de macho o hembra. En el caso del macho es castaño amarillenta y en el caso de la hembra es más bien rojiza esa línea. Mide entre 9 y 11 milímetros de longitud corporal. Básicamente puede llegar a tener 2 generaciones durante el ciclo reproductivo del cultivo de soja, sobre todo si esta es del grupo 5. Las oviposturas son complejas, es decir, que ponen una serie de huevos en doble línea. Esas líneas son paralelas, más o menos tienen entre 24 y 30 huevos. Los mismos se caracterizan por presentar una coloración oscura y en la parte media de esos huevos presenta esta línea más bien más clara, una coloración más bien blanquecina. Y otra de las características también es que presentan una especie como de rayitos a nivel del opérculo, o sea, donde se abre el huevo. Normalmente la chinche de la alfalfa prefiere colocar los huevos sobre las vainas del cultivo de soja. Simplemente acá les presento los distintos estados de desarrollo para esta especie. Para las otras especies también tenemos los distintos estados de desarrollo, pero para no insumirle tanto tiempo, se las dejo al final de la presentación. Lo que quiero que observen acá es que de la ninfa 1 a la ninfa 3, en el caso de Piezodorus, tiene la coloración como el equipo de fútbol que tenemos nosotros en Paraná, que es Patronato, es decir, esa coloración negruzca a nivel de cabeza y tórax, y el abdomen de una coloración más bien rojiza. A medida que va pasando los estados de desarrollo, es decir, se incorpora el de ninfa 4 y ninfa 5, como ahí también se incrementa su fitofagia, la coloración es más bien verdosa,
simulando el verde del cultivo de soja. Entonces, en ninfa 4 ya empiezan a verse los esbozos alares que realmente se observan definitivamente en la ninfa 5. Entonces, cuando nosotros vamos al campo, normalmente podemos hacer como una distinción entre ninfas menores a 0,5 y mayores a 0,5, que implicaría menores ninfa 1, 2 y 3, mayores ninfa 4 y ninfa 5. Cuando ya les estamos viendo los esbozos alares, entonces estamos frente a una ninfa 5, es decir, próxima a su estado adulto. Con respecto al ciclo biológico, bueno, esto está publicado por este autor brasileño, donde dice que básicamente el estadio de huevo adulto o su ciclo de vida a 25 grados es de alrededor de 24 días. La otra especie es la chincha verde común, que es Nessara viridula, que es la especie más grande en cuanto a su tamaño dentro de este complejo. Tiene aproximadamente entre 14 y 15 milímetros de largo. De huevo adulto lo transcurre en 63 días aproximadamente y puede llegar a tener entre 3 y 4 generaciones al año. La característica de la oviposición es hexagonal, es decir, que la masa de huevos la coloca en esta forma de hexágono. Más o menos puede haber por ovipostura entre 80 y 100 huevos y cada hembra puede poner 2 a 3 veces en su estadio de adulto. Los huevos lo colocan normalmente en el envés de las hojas inferiores, a diferencia de lo que ya planteamos para Piezodrus, que prefiere colocar los huevos en vainas. Esto no quiere decir que no encontremos una ovipostura en hoja o en vaina, siendo una u otra especie. Siempre los primeros estados de desarrollo, 1, 2 y 3, o sea, la ninfa 1, ninfa 2 y ninfa 3, normalmente las podemos observar en forma agregada, que esta es una característica para evitar la desecación, es decir, para estar concretamente siempre humectadas. Con respecto a su ciclo de vida de huevo adulto, es de alrededor de 36 días a 25 grados. Y esto es interesante porque Nessara presenta 3 tipos fenológicos, por lo menos en la Argentina. En otras partes del mundo, en Brasil, puede presentar más de estos tipos fenológicos. Bueno, entonces tenemos la primera de ellas, el tipo G, que la viridula, la forma esmaragdula. Esmaragdula es un término árabe que significa esmeralda, justamente porque todo el cuerpo es de coloración verde homogénea. En el caso de la forma torcuata, que es la que se proyecta en el medio, la característica es la presencia de este collar amarillo, porque justamente torcuata en árabe significa collar. Y la otra forma, que es el tipo I, que es la aurantiaca, que es de una coloración más bien dorada, amarillenta. Esta especie o esta forma en realidad o este tipo fenológico es menos frecuente que las dos anteriores. Esta otra que se llama, algunos le dicen variedad hepática, en realidad no es un tipo fenológico, sino que es la coloración que adquiere en estado de invernación, es decir, cuando tiene esa diapausa invernal que la transita fundamentalmente en la corteza de los árboles. Acá nosotros estamos observando una que está invernando en un naranjo, que está acá una planta de naranjo que está ubicada en el predio de la estación experimental. La otra especie es el alquiche chico, que es la Deza meditabunda. En este caso se caracteriza por presentar los semiélitros de una coloración más bien amarronada. Acá lo que estamos observando es esto. El resto de la coloración del adulto es color verde, no solamente cabeza, tórax, sino también el escutelo. El alquiche chico coloca también los huevos en una doble fila, pero estos huevos son más bien esféricos y de una coloración así blanco acaramelada. Más o menos coloca alrededor de 70 huevos por postura y en realidad esos huevos en cada una de las oviposiciones, en esa doble línea paralela, puede tener entre 12 y 14 huevos. En realidad acá 70 huevos por postura por hembra sería, ¿no?
Bueno, cuando recién nace, hay una característica de comportamiento que todavía se desconoce, o sea, la ciencia no ha podido saber por qué se colocan de esta forma. Es decir, las ninfitas que recién nacen, la ninfa 1, cuando emergen del corion, normalmente se ubican con la cabeza frente al corion. Esa es una característica comportamental que no se sabe todavía por qué lo hacen. Bueno, y con respecto a esta especie es muy importante porque como tiene un aparato bucal corto, ya lo vamos a ver y lo vamos a describir con mayor profundidad en las siguientes diapositivas, siempre cuando consume, consume con la cabeza hacia abajo para favorecer el ingreso del líquido. Y normalmente es una especie que prefiere consumir o alimentarse de hojas, de pecíolos y de tallos. Normalmente no tiene preferencia por alimentarse de vainas. Por eso es una de las especies que menor importancia debemos tener dentro del complejo de chinches fitófagas. La otra especie es la chincha de los cuernitos, Dicheloph furcatus, que la vamos a describir muy bien cuando hablemos de la de Euquistus eros, que es la quinta especie que forma parte del complejo de chinches fitófagas. En este caso, Dicheloph se caracteriza por presentar una coloración castaña a nivel dorsal y a nivel ventral una coloración más bien verdosa. Los huevos que coloca también son esféricos y tienen una coloración también más bien blancuzca, y lo que estamos observando ahí, esos puntitos negros, esos puntitos rojos, perdón, corresponden a los ojitos de la ninfa que está por emerger del corion. Bien, esas son las oviposturas que tiene. En este caso, y cuando va pasando el tiempo, las oviposturas van tornándose una coloración más bien verdosa, o sea, esos barrilitos o los huevos esféricos. Bueno, la quinta especie es Euquistus cerus, que es la chinche marrón. Esta especie fue identificada en la provincia de Entre Ríos en el año 2011. En realidad la publicación es de 2011, pero nosotros la identificamos en septiembre del 2009 en rastrojos de soja, y después, dentro del ciclo agrícola del 2010, la pudimos estar observando muy pocos especímenes, pero en cultivos de soja de líneas avanzadas experimentales y de una soja del grupo comercial 8. Esta especie es extremadamente importante en Brasil, no así en Argentina, pero cada vez estamos viendo con mayor frecuencia la presencia de este adulto. Básicamente prefiere alimentarse de fabáceas, de solanáceas, de brasicáceas, pero la gran característica de esta especie, que si bien no es tan fitófaga como puede ser una Piezodurus en términos comparativos, lo que le hace peligrosa es que desarrolla poblaciones muy elevadas. Es decir, normalmente cuando hay infestaciones tan altas son los mayores riesgos de tener pérdidas de rendimiento en el cultivo. Vamos a ver ahora cómo podemos identificar un Euquistus cerus de una Dichelopsis. Primero, la coloración. La chinche marrón es marrón completa, tanto en vista dorsal como en vista ventral. En el caso de la chinche de los cuernitos, es marrón hacia arriba, o sea, en vista dorsal, y en vista ventral coloración más bien verdosa. Pero en este caso hay que hacer una aclaración, que las formas invernales de Dichelopsis ya se tornan completamente de una coloración castaña. Pero cuando nosotros tenemos que tomar una decisión es cuando está muy viva, digamos, esta especie. Entonces eso, como ocurre en la estación estival, no habría problemas de identificarla en forma correcta. Por otro lado, esta especie normalmente tiene un mayor tamaño que esta otra. Aproximadamente tiene 9 milímetros de longitud en esta zona y acá 6 milímetros. Y otra de las características es que a nivel de escutelo, si ustedes observan aquí, en el caso de Euquistus tiene una media luna bien rellena y bien marcada, que a los ojos es lo que más llama la atención cuando nosotros la estamos observando en el campo.
Y en el caso de Dikelops, esta media luna es mucho más tenue, mucho más delgada. Por otro lado, que en esta foto no se alcanza a ver muy bien, pero la cabeza, en el caso de la de los cuernos, tiene como una bifurcación y en el caso de la chinche marrón, la cabeza es más bien redondeada. Y por otro lado, las puntas o los extremos del tórax, en el caso de la chinche marrón, es bien acentuada y en el caso de la chinche de los cuernos es un tanto más precaria. Bueno, esto es lo que le estaba mencionando en vista dorsal y vista ventral, o sea, la vista ventral, la chinche marrón justamente es marrón y la chinche de los cuernos es de esa coloración verdosa que aclarábamos anteriormente. Bueno, esto es interesante porque los ciclos de vida de cada una de las chinches es mejor establecerlos en forma comparativa. Entonces, Piezodorus cumple su generación en un menor tiempo, siguiéndole por una Nesara, y finalmente de esa meditabunda es la que mayor longitud tiene en su desarrollo. Con respecto a la ubicación de las chinches, por lo general prefieren ubicarse en el tercio medio de la planta, no solamente para alimentarse, sino también como refugio. Esto es especialmente importante en aquellos momentos de mayor insolación, es decir, en horas de la siesta, donde las temperaturas son muy elevadas. Normalmente ellas tienden a alojarse en la parte inferior de la planta y en las horas, digamos, más temprano, en la mañana, ahí también se las puede encontrar arriba, en la superficie o en la zona superficial o en el estrato superior de la planta de soja. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta en el momento que uno va a hacer el monitoreo, porque si lo hace en horas de mayor insolación, es muy probable que subestime la densidad poblacional. Básicamente en el Sara viridula y Piezodorus guildini, desde el punto de oviposición pueden llegarse a desplazar hasta 12 metros. Normalmente tienen un movimiento longitudinal y las ninfas de cuarto y quinto estadio son las que son más móviles, es decir, las que pueden dispersarse mayormente dentro del cultivo de soja. Con respecto a los daños, básicamente, como ya dijimos, por su aparato bucal, picador suctor, succionan fundamentalmente los granos en formación. En algunas ocasiones pueden ocasionar vainas vacías y granos vanos o vainas vanas, causan deformaciones, necrosis y también son fuente de ingreso de otros patógenos o también, digamos, no solamente hongos, sino bacterias, y reducen el poder germinativo de esa semilla. Por otro lado, también se ha vinculado las elevadas densidades poblacionales de las chinches fitófagas con un síndrome que es el síndrome del tallo verde, donde hay una diferencia en la relación fuente-destino. Bueno, esto es fundamental para comprender por qué una especie es más agresiva que otra. Si nosotros observamos sus aparatos bucales, básicamente de estas tres especies, de Piezodorus, de Nesara y de Dikelops, tienen unos aparatos bucales relativamente más prolongados que en el caso, o más extensos que en el caso de Edesa meditabunda. En este caso, Edesa tiene su aparato bucal más bien corto, como les dije anteriormente, y si ustedes se fijan, prácticamente no llegan hasta el segundo par de coxas del segundo par de patas, ¿no? Esto es en vista ventral. Entonces, esto hace que esta especie tenga problemas anatómicos para poder ingerir su alimento y por eso siempre la vemos consumiendo boca abajo. Vamos a ver ahora comparativamente la longitud del rostro. La que mayor longitud tiene, o sea, de ese aparato bucal, ¿no es cierto?, es la chinche verde común, le sigue la marrón, que es la Euquistus, la chinche de la alfalfa tiene 3,5 y el alquiche tiene 3,2. Entonces ustedes me preguntarán, pero ¿cómo si la chinche de la alfalfa es una de las especies más tóxicas y tiene un aparato bucal también relativamente corto, comparativamente corto con respecto, por ejemplo, a la chinche verde común? Entonces, esto lo podemos explicar fundamentalmente
por el daño superficial que causan y la profundidad del daño. Esto es importante observar estas dos columnas. Fíjense que Piezodorus prácticamente duplica el daño superficial que causan cuando ingresa el estilete a la semilla, porque posee realmente un daño superficial prácticamente 2 veces superior en el caso de Nesara o en el caso de la chinche marrón y cristuceros. Y otra de las características que a medida que va ingresando sus estiletes, o sea, su aparato bucal, va produciendo lisis de los tejidos. Y al producir la lisis de los tejidos hace también que pueda ingresar con mayor profundidad, es decir, esos 2 milímetros. Entonces, Piezodorus guildini es la especie más agresiva, no solamente por su saliva tóxica, sino porque genera un mayor daño superficial y puede ingresar a mayor profundidad dentro de la semilla. Por eso, en los umbrales, cuando uno habla de umbrales de daño económico, siempre hay que remitirse a la densidad poblacional de la chinche de la alfalfa, porque entre comillas es la chinche más peligrosa para los sistemas por estas características de su fitofagia. Bueno, esto es interesante lo que se decía ya en el año 72, que es más importante no el número de picaduras, sino el lugar donde pica la chinche. Entonces, si pica a nivel del eje de la radícula y del hipocótilo, prácticamente se evita la germinación de esa semilla. Entonces, una picadura, se dice en R4, produce realmente el aborto de esa semilla, no se va a formar. Con respecto a la cantidad de picaduras por estadio ninfal, esto también es muy interesante porque las ninfas del quinto estadio prácticamente producen un daño tan importante como los adultos en términos de número de picaduras por día por insecto. A medida que va transcurriendo los estados ninfales, se va incrementando el número de picaduras que puede hacer esa chinche en ese grano que se está formando de soja. Y otra de las cuestiones que en el estadio ninfal 1 no se considera porque justamente se estarían alimentando esas chinches que recién emergen del corión. No estarían alimentándose concretamente del grano en formación porque son chinches muy chiquitas y prácticamente no, el estilete o el aparato bucal es muy precario, que no alcanzarían, digamos, su anatomía como para poder ingresar en el grano en formación. Entonces se alimentan de los restos del corión o del huevo. Esta es la forma con que se mide la actividad de alimentación, es decir, el número de picaduras por grano. Para esto se utiliza un colorante que se llama fucsina ácida. La fucina ácida lo que hace es colorear las picaduras, y esto es interesante. Si uno las observa, esas picaduras, cada una de estas, las observa bajo lupa, puede ver esta especie. No tiene traducción al español, pero en Brasil, en portugués se dice vainha, que en realidad es una especie como que si fuera una montañita. Esa montañita de saliva que se forma cuando va retirando el estilete del grano que se está formando, que se ha sido picado, va dejando la saliva. Entonces esa saliva en contacto con el aire se solidifica y por eso se ve esta estructura que parece como si fuera una montañita o una vaina, como dicen los brasileños. Bien, entonces la intensidad de los daños que causan las chinches fitófagas va a depender de la especie de pentatomio, es decir, en el caso de Piezodorus ya dijimos que era la más agresiva en comparación, por ejemplo, con una ereza, de la cantidad o de los niveles de abundancia, del estado fenológico del cultivo. Esto es importante porque hay muchos asesores que toman como referencia si la abundancia es muy importante en estados vegetativos, ya ahí ya empiezan a hacer controles, y en realidad hay trabajos de Brasil donde manifiestan que controlar en estado fenológico, en estados vegetativos del cultivo de soja es innecesario y eso no compromete el rendimiento. Y también de la susceptibilidad de los genotipos. Con respecto a los estados fenológicos más susceptibles de la soja a las chinches, se considera que son los estados reproductivos, y dentro de los estados reproductivos entre R3 y R6, más hay que tener mayor consideración
dentro de ese periodo en los estados R3 y R4. Ahí es donde realmente causan severos daños y pueden producir el aborto. Cuando hablamos de los genotipos, prácticamente la única parte del país donde se está realizando investigaciones para poder evaluar o identificar genotipos que sean más resistentes o más tolerantes al daño por chinches acá en la Estación Experimental de INTA Paraná. Hace prácticamente más de 10 años que estamos trabajando en este tema. Entonces, por ejemplo, hemos identificado algunas líneas avanzadas de soja que son promisorias y que podrían llegarse a utilizar en cruzamientos como para obtener a genotipos que sean más bien tolerantes o resistentes al daño causado por las chinches. Obviamente que todo lo que sea genético lleva mucho tiempo poder determinar o poder obtener alguna planta con esas características. Así como existe la soja intacta, o la soja BT para el control de lepidópteros o para la tolerancia o resistencia a lepidópteros, la idea sería también hacer lo mismo para el caso de las chinches. Bueno, y acá nada más que una curiosidad, que no solamente la temperatura y la alimentación puede llegar a influir en los tiempos de desarrollo, sino, por ejemplo, esta investigación muy interesante que hicieron en Brasil, donde sometieron la cría de Euquistus ceros, o sea, la chinche marrón, a música, o sea, le pusieron esta canción Inés Mona de El Ubitier. Entonces ellos estuvieron viendo que si las chinches se criaban con música, influía favorablemente en el ciclo de vida, es decir, beneficiaba la duración del desarrollo y la supervivencia de aquellos individuos en comparación con los que no habían sido sometidos a escuchar a esta banda. Así que les dejo esto, hacen un rock medio particular. Bueno, con respecto a los enemigos naturales de las chinches, básicamente esto es fácil de observar en el campo o es más probable que nosotros lo identifiquemos. Son las chinches verdes parasitadas por Tricopoda giacomeli, que es esta mosca taquínide, que lo que hace es colocarle varios huevos y se desarrolla un individuo de esta mosca en el interior de la nesara. Entonces, de esta forma le produce realmente la mortalidad. En el caso de Dikelops, esto lo hemos visto en muy pocas ocasiones, pero son fotos de acá, de nuestra estación experimental. Esta es otra especie de himenóptero, de microhimenóptero, que también le puede colocar huevos en el dorso de la chinche marrón, de la Dikelops, y esta especie se llama Hexacladia smithi. Y en el caso de Piezodorus, la chinche de la alfalfa, no hemos detectado y tampoco a nivel mundial existen referencias de que los adultos puedan ser parasitados, ya sea por cualquier grupo u orden de insectos. Solamente Piezodorus sí puede ser parasitada el estado de huevo. Entonces, el microhimenóptero más característico que parasita los huevos es Telenomus podici. Bueno, finalmente, bueno, les agradezco y espero que les haya servido cada una de las presentaciones. Muchas gracias. Hasta luego.